Mi suegra organizó una fiesta para anunciar su compromiso, pero cuando vi al prometido, descubrí horrorizada que era mi propio padre. Nunca llegué a sentirme cómoda en presencia de Patricia, mi suegra. Desde el instante en que mi relación con Andrés se tornó seria y supe que eventualmente tendría que convivir con la presencia constante de su madre, comprendí que mi vida nunca sería sencilla. Patricia no era una de esas suegras frías y distantes que simplemente toleran la existencia de la esposa de su hijo. Tampoco era una de esas manipuladoras sutiles que juegan al doble discurso para destruir a quien ven como una intrusa en la vida de su descendencia. No, Patricia era una fuerza abrumadora, una mujer que imponía su presencia con una intensidad asfixiante y un control meticuloso sobre cada aspecto de la vida de Andrés. Desde el primer momento dejó en claro que yo no era bienvenida, y no tardó en hacer de cada encuentro una prueba de resistencia emocional que, con el paso de los años, fui aprendiendo a soportar. La primera vez que nos vimos, su mirada recorrió mi rostro con la lentitud de quien evalúa un objeto defectuoso. Su sonrisa fue breve, más un reflejo de cortesía social que una verdadera muestra de amabilidad. Me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le expliqué que trabajaba en diseño gráfico, dejó escapar una risa breve antes de decir que eso no era una profesión real, sino un pasatiempo. No hubo intención de broma en su tono. Cuando Andrés intentó defenderme, diciendo que mi trabajo era legítimo y que me iba bien, ella simplemente lo miró como si fuera un niño ingenuo y luego cambió de tema. Como si mi presencia fuera poco más que una molestia menor que no merecía mayor atención. Con los años, su actitud no mejoró. Se las arreglaba para colarse en los momentos más importantes de nuestra relación, siempre asegurándose de que su presencia pesara sobre nosotros como una sombra imposible de disipar. Si organizábamos una cena especial, aparecía sin previo aviso con algún pretexto ridículo, asegurando que solo quería pasar tiempo con su hijo. Aunque su mirada de triunfo al verme me dejaba claro que su intención real era interrumpir cualquier momento de intimidad que pudiéramos tener. Si Andrés y yo hablábamos de comprar una casa, ella se adelantaba con sugerencias sobre barrios en los que podríamos vivir, siempre asegurándose de que estuvieran lo suficientemente cerca de su hogar como para que nunca tuviéramos verdadera independencia. Cada decisión importante debía contar con su aprobación implícita, y cuando no la tenía, hacía que su descontento fuera imposible de ignorar. Pero el punto más álgido de su intromisión llegó el día de nuestra boda. Mientras me preparaba para caminar hacia el altar, vestida de blanco y con el corazón latiéndome en el pecho con una mezcla de emoción y nerviosismo, Patricia irrumpió en la habitación donde me arreglaba con un vestido que, aunque en otro contexto podría haber parecido elegante, en ese momento solo servía para una cosa: eclipsarme. Vestida de un tono marfil casi idéntico al mío, con detalles de encaje que la hacían parecer la verdadera protagonista de la ceremonia. Entró con la seguridad de una reina en su castillo y me dedicó una sonrisa de satisfacción antes de decir que esperaba que no me molestara su atuendo, pues ella también era la mujer más importante en la vida de Andrés. Sus palabras no fueron un error inocente, no fueron un descuido, fue una declaración de guerra. En ese momento supe que, sin importar cuánto intentara construir una vida con mi esposo, siempre tendría que lidiar con la presencia invasiva de su madre. Siempre tendría que luchar por un espacio que ella nunca estaría dispuesta a ceder. Y aunque con el tiempo me volví experta en ignorar sus provocaciones, nunca imaginé que un día sería ella quien desataría una pesadilla que transformaría mi vida de la manera más cruel posible. Todo comenzó con la invitación a su fiesta de compromiso. Cuando Andrés me contó que su madre había decidido volver a casarse, no pude evitar sentir una mezcla de sorpresa y alivio. La idea de que alguien más ocupara su atención, de que encontrara una nueva obsesión que la alejara un poco de su constante necesidad de controlar nuestra vida, parecía casi un sueño hecho realidad. Aunque en el fondo de mi mente no podía dejar de preguntarme qué clase de hombre estaría dispuesto a involucrarse con una mujer como ella, decidí no prestarle demasiada importancia. Cuando llegó la invitación formal para la fiesta, no dudé en asistir, convencida de que, aunque no me entusiasmaba la idea de celebrar algo relacionado con Patricia, lo mejor era mantener la cordialidad y demostrar que su felicidad me era completamente indiferente. La noche de la fiesta, al llegar a la casa de Patricia, todo parecía estar en su lugar, la decoración era opulenta, con lámparas de cristal iluminando el enorme salón donde se reunían sus amigos y familiares. La música flotaba en el aire, mezclada con el sonido de risas y conversaciones animadas. Patricia,
vestida con un traje azul oscuro que realzaba su figura, se movía entre los invitados con la gracia de una anfitriona que disfruta ser el centro de atención. Nada parecía fuera de lo normal, todo encajaba con la imagen de perfección que ella siempre había tratado de proyectar. Y entonces, llegó el momento del gran anuncio. Cuando Patricia llamó la atención de los invitados y con una sonrisa triunfal presentó a su prometido, mi mundo se detuvo. En medio del lujoso escenario, de las luces cálidas y los murmullos de felicitación, vi a un hombre al que jamás esperé encontrar en ese contexto. De pie junto a Patricia, con el brazo envuelto en su cintura y una expresión de satisfacción en el rostro, estaba mi propio padre. El impacto fue inmediato, un golpe visceral que me dejó sin aliento. Sentí como el aire me abandonaba, como el suelo bajo mis pies parecía desaparecer mientras mi mente intentaba procesar lo que veía. No podía ser real. No podía estar pasando. Durante años, la relación con mi padre había sido distante, marcada por su ausencia y su desinterés. Desde que se divorció de mi madre, apenas lo veía, y cuando lo hacía, sus interacciones conmigo eran frías, casi mecánicas, como si yo fuera poco más que un recuerdo de una vida que había dejado atrás. Nunca imaginé que volvería a verlo en una situación como esta, tomado de la mano de la mujer que más me despreciaba en el mundo. Patricia sonrió con una satisfacción cruel cuando nuestras miradas se encontraron. No había sorpresa en su expresión, no había un atisbo de duda o vacilación. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no era una coincidencia, no era un giro inesperado del destino. Esto era una jugada meticulosamente calculada, una puñalada deliberada destinada a romperme de la manera más despiadada posible. Y en ese instante, lo supe. Esto no quedaría así. No importaba cuánto me costara, cuánto tiempo me llevara, o qué tuviera que hacer. Lo que Patricia acababa de hacer no podía quedar impune. Había cruzado un límite que nunca debió cruzar, y yo me aseguraría de que lo pagara con creces. Actualización 1. La noche de la fiesta, después de aquel descubrimiento que paralizó mi cuerpo, me sentí como si la sangre se me hubiera helado en las venas. Mi mente era un torbellino, un caos de pensamientos que se chocaban unos con otros, sin orden, sin razón, solo puro desespero. No podía entender lo que estaba pasando. Mi padre, el hombre que apenas había estado presente en mi vida, no solo estaba de pie al lado de Patricia, sino que parecía completamente a gusto, como si este fuera el lugar que le pertenecía. Como si su vida ahora fuera una extensión del universo de esa mujer que siempre me había hecho sentir como una intrusa. Mi corazón latía con fuerza, un martillo golpeando contra mi pecho, pero lo peor de todo era la sensación de que algo dentro de mí se quebraba. No me sorprendió que Patricia lo hubiera manipulado, eso era típico de ella, siempre jugando con las piezas de la vida de las personas como si fueran simples fichas en un tablero de ajedrez. Lo que realmente me paralizaba era la traición de mi propio padre, la brutalidad con la que había decidido unirse a ella, unirse a la mujer que había destruido a nuestra familia, que había arruinado el matrimonio de mis padres. De alguna manera, tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme allí parada y sonreír como si nada. Pero tampoco podía reaccionar de inmediato. Sabía que no podía enfrentar a mi padre en ese momento, no cuando había tantos ojos sobre nosotros, cuando todo el mundo estaba disfrutando del espectáculo que Patricia había montado con tanto esmero. La gente estaba aplaudiendo, felicitándolos, como si esto fuera algo natural, algo que se celebraba con entusiasmo. Yo, en cambio, no podía más que sentir como mi garganta se cerraba, como la rabia me quemaba por dentro. Esperé pacientemente, con la mente puesta en un solo objetivo, descubrir la verdad. No me iba a quedar con las manos vacías. Mi padre tenía que darme una explicación, y Patricia, aunque disfrutara de su victoria, pronto vería cómo su pequeña victoria se convertía en su perdición. No iba a dejar que se saliera con la suya. Al final de la noche, mientras los invitados comenzaban a dispersarse y Patricia se deshacía en saludos, me acerqué a mi padre. No le dije nada en ese momento, solo lo observé con intensidad, con esos ojos llenos de furia contenida. Él me miró, como si no supiera qué hacer, y por un breve instante vi la incertidumbre en su rostro, como si estuviera a punto de decir algo, pero se contuvo. Fue el momento perfecto para confrontarlo. Le pedí hablar a solas, y, después de un largo suspiro, asintió.
Salimos al jardín trasero de la casa de Patricia, donde las luces de la fiesta apenas alcanzaban a iluminar los arbustos que rodeaban el patio. La escena era tranquila, pero mi mente estaba a punto de estallar. Le pregunté lo que ya sabía, pero que necesitaba oír de su boca. Le pregunté por qué estaba allí, por qué estaba comprometido con esa mujer, y lo que había sucedido para que tomara esa decisión tan destructiva. Mi padre, con su voz grave y un tanto avergonzada, comenzó a hablar. Dijo que Patricia lo había buscado mucho después del divorcio, que al principio solo se veía con ella como una amiga, alguien con quien compartir su soledad. La misma excusa vacía que daba cada vez que la gente le preguntaba sobre su relación con ella. Pero luego, sus palabras comenzaron a sonar más vacías, más forzadas. Me dijo que Patricia había sido un apoyo para él, que la soledad era difícil de llevar y que, después de años de separación, no había sabido cómo lidiar con la ausencia de mi madre. Eso me dolió profundamente. ¿Cómo podía mi propio padre decirme que se estaba enamorando de la misma mujer que había manipulado su matrimonio hasta destruirlo? Lo miré fijamente, incapaz de comprender. Cada palabra que salía de su boca solo aumentaba la repulsión que sentía por él. No fue solo su traición lo que me destrozó, sino el hecho de que, de alguna manera, había sido cómplice en la destrucción de mi madre. Sabía que ella había luchado por salvar su matrimonio, y aún así, mi padre había elegido a Patricia. Sabía que no podía simplemente dejar pasar eso. Finalmente, cuando lo miré y le pregunté por qué nunca me había dicho nada, su expresión cambió. Era como si todo se desmoronara en ese instante, como si la máscara de indiferencia se rompiera, y lo vi claramente por primera vez, estaba avergonzado. Bajó la mirada, no podía sostener mi mirada. Se disculpó, pero su disculpa era tan vacía como sus explicaciones. Dijo que había tomado malas decisiones, que estaba tratando de hacer las paces con su vida, pero sus palabras fueron meros ecos vacíos de lo que ya sabía. Había elegido su comodidad, su deseo de ser aceptado, antes que a su propia familia. No pude seguir escuchando. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, como si una última fibra de esperanza que quedaba se desgarrara por completo. En lugar de responder, me di media vuelta y me fui. No quería oír más excusas, no quería escuchar su arrepentimiento barato. Ya era demasiado tarde para eso. Lo que no sabía en ese momento, lo que aún no comprendía, era que esto apenas comenzaba. Esto no quedaría así. Mi padre no solo me había traicionado, había hecho de mí una víctima al unir su vida con la persona que había destruido todo lo que conocía. Patricia pensaba que había ganado, pero yo sabía que el verdadero juego comenzaba ahora. No solo tenía que vengarme de ella por destruir a mi madre, sino que tenía que hacer que mi padre pagara también por su cobardía. Y lo haría, con una meticulosidad que ni siquiera él podría haber imaginado. La venganza estaba por comenzar, y sería cruel. Actualización 2. El tiempo transcurrió con una lentitud insoportable después de aquella noche. Durante los días siguientes, cada pensamiento en mi mente giraba en torno a una única verdad incuestionable. Patricia había hecho esto a propósito. No era una simple casualidad, no era el fruto del destino. No. Esto era una venganza cuidadosamente planeada, una jugada maestra destinada a destruirme de la manera más cruel posible. Me conocía lo suficiente como para saber que involucrar a mi padre en su perverso juego sería un golpe certero, y lo había ejecutado con la precisión de alguien que lleva años perfeccionando el arte de la manipulación. Pasé noches en vela, con la mirada fija en el techo de mi habitación, mientras mi esposo dormía a mi lado, completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. En más de una ocasión consideré despertarlo, contarle lo que sentía, exigirle que me apoyara en este momento en el que mi mundo parecía haberse fracturado. Pero la decepción seguía pesando sobre mí, la misma que había sentido cuando, en la fiesta, lejos de ponerse de mi lado, me había pedido que no exagerara. Recordé perfectamente su voz diciendo que debía alegrarme por su madre, que debía dejar atrás mis conflictos y simplemente aceptar la situación. Su indiferencia no hizo más que reforzar la idea de que, en esta guerra, estaba sola. Pero eso no significaba que estuviera indefensa. Si Patricia creía que yo simplemente aceptaría su juego sin resistencia, estaba muy equivocada. Desde el momento en que vi a mi padre de pie a su lado, supe que no habría marcha atrás.
Esta venganza no sería un simple arrebato emocional, no se trataría de una reacción impulsiva. No. Si ella había dedicado tanto tiempo a planear mi humillación, yo haría lo mismo. La diferencia sería que, cuando yo terminara con ella, no quedaría nada de la Patricia perfecta que tanto se esforzaba en mostrar al mundo. La primera fase de mi plan era simple, necesitaba pruebas. No podía simplemente afirmar que todo esto había sido orquestado sin tener algo que lo respaldara. No bastaba con mi intuición, tenía que encontrar los hilos ocultos de esta historia y desenredarlos hasta exponer la verdad. Comencé con lo más fácil, rastrear cualquier indicio de su relación con mi padre antes de la fiesta. Sabía que Patricia tenía un talento especial para borrar su rastro, para manipular la información de tal forma que nada la delatara, pero también sabía que nadie es infalible. Revisé sus redes sociales, cada publicación, cada comentario, buscando alguna señal de que esta relación había comenzado mucho antes de lo que ella afirmaba. Nada. Era como si mi padre hubiera aparecido en su vida de la nada, como si todo hubiera sido espontáneo, como si de verdad hubiese sido una coincidencia. Pero yo sabía que eso era mentira. Entonces decidí ir más allá. Si la información no estaba a la vista, tendría que buscar en los lugares donde la gente cree que nadie está mirando. Comencé a revisar registros, fotografías antiguas, cualquier rastro que pudiera haber quedado en los eventos sociales que Patricia frecuentaba. Y fue allí donde encontré la primera grieta en su historia, una fotografía de un evento benéfico realizado 3 años atrás. A simple vista, parecía una imagen cualquiera, una en la que Patricia sonreía rodeada de gente de la alta sociedad. Pero en el fondo, apenas visible, estaba mi padre. 3 años. Eso significaba que esta relación no solo no era reciente, sino que había estado ocurriendo mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. Y si habían estado juntos todo este tiempo, entonces la pregunta obvia era, ¿qué más había estado ocultando Patricia? Sabía que no podía detenerme allí. Necesitaba más pruebas, algo que no solo confirmara mis sospechas, sino que las volviera irrefutables. Y para eso, tenía que acudir a la única persona que podía darme respuestas sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Mi madre. Hacía tiempo que no hablaba con ella. Nuestra relación siempre había sido cordial, pero después del divorcio con mi padre, algo cambió en ella. Se convirtió en una persona más reservada, más reacia a compartir detalles de su vida. Y aunque intenté estar presente para ella, con los años nuestras interacciones se volvieron cada vez más esporádicas. Aún así, sabía que si alguien tenía respuestas, era ella. Cuando la llamé, su voz sonó sorprendida. No era común que la buscara sin motivo, así que supo de inmediato que algo ocurría. No quise dar demasiados detalles por teléfono, así que le pedí que nos viéramos en persona. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de la ciudad, donde nadie podría escucharnos. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, con una taza de té entre las manos y la mirada atenta. No tardé en soltar la pregunta que llevaba días ardiendo en mi mente. Le pregunté si sabía algo sobre la relación entre Patricia y mi padre. Su reacción lo dijo todo. No fue sorpresa lo que vi en su rostro, sino algo peor. Resignación. Con un suspiro pesado, bajó la mirada y comenzó a hablar. Me dijo que sí, que lo sabía desde hacía mucho tiempo. Me dijo que siempre había sospechado que mi padre la había engañado con otra mujer antes de su divorcio, pero que nunca pudo comprobarlo. Durante años, se convenció de que simplemente él había dejado de amarla, que no había otra persona, que las cosas simplemente se habían desgastado. Pero todo cambió cuando, poco después de la separación, vio a Patricia en un evento social y notó que ella se comportaba como si supiera algo, como si estuviera disfrutando de un secreto que nadie más conocía. Con el tiempo, mi madre comenzó a atar cabos. Descubrió que Patricia y mi padre se habían estado viendo mucho antes de la separación, en reuniones privadas, en encuentros que supuestamente eran casuales. Pero nunca tuvo pruebas concretas, nunca pudo demostrarlo. Ahora, con la información que yo tenía, todo encajaba. Patricia no solo había estado con mi padre antes de que él dejara a mi madre, sino que probablemente fue la razón por la que él lo hizo. Me quedé en silencio, procesando todo. Una rabia fría comenzó a crecer dentro de mí. No solo me había atacado a mí, no solo había querido destruirme.
Había destruido a mi madre, había manipulado a mi padre, había hecho de su vida una herramienta para su propio entretenimiento. Y ahora, más que nunca, sabía que esto no podía quedar así. Ya no se trataba solo de una venganza personal. Se trataba de hacer justicia por todo lo que Patricia había arrebatado. Se trataba de devolverle cada una de sus jugadas con el doble de fuerza. Actualización 3. El tiempo no había disminuido el fuego que ardía dentro de mí. Al contrario, con cada día que pasaba, con cada noche que intentaba dormir pero me encontraba reviviendo una y otra vez la imagen de Patricia y mi padre juntos, la rabia se solidificaba en algo más fuerte, más frío, más letal. Ya no era simple indignación, ya no era solo el impacto de la traición. Ahora era una determinación inquebrantable, una certeza absoluta de que no iba a permitir que Patricia se saliera con la suya. Pero no podía ser impulsiva. No podía simplemente estallar y confrontarla, porque eso era lo que ella esperaba. Quería que me desmoronara, que hiciera una escena, que me humillara a mí misma con una reacción visceral que luego pudiera utilizar en mi contra. No. Yo iba a jugar su propio juego, pero con una diferencia fundamental. Mientras ella había actuado desde las sombras, con intrigas y mentiras silenciosas, yo la destruiría de una manera que no le permitiría escapar. Lo primero que hice fue enfocarme en Andrés. Su traición había sido menos directa, menos evidente que la de Patricia o mi padre, pero no por ello menos dolorosa. Había sido mi esposo durante años, el hombre con el que compartí mis días, con quien construí una vida. Y cuando más lo necesitaba, me abandonó sin dudarlo, sin siquiera hacer el intento de comprender mi dolor. Para él, lo que había sucedido no era grave, no era motivo suficiente para tomar una posición firme a mi lado. Y eso, en sí mismo, ya era una traición. No podía simplemente dejarlo ir sin consecuencias. Sabía que un divorcio era inevitable. Pero no iba a darle el gusto de ser quien terminara la relación. No. Yo iba a hacer que Andrés sintiera lo mismo que yo sentí cuando me dejó sola. Iba a sembrar en su mente la duda, la incertidumbre, la sensación de que todo lo que creía estable y seguro se estaba desmoronando ante sus ojos. Comencé con algo simple, pequeños comentarios, insinuaciones sutiles que plantaran la semilla de la sospecha. Cada vez que hablábamos sobre su madre, dejaba escapar frases aparentemente inofensivas, pero cargadas de veneno. ¿No te parece extraño que tu madre nunca mencionara a mi padre hasta ahora?, decía con tono casual mientras cenábamos. Otras veces, dejaba escapar un suspiro y murmuraba, me pregunto cuántas otras cosas nos ha ocultado. Nunca insistía en el tema, nunca lo presionaba. Solo dejaba las palabras flotando en el aire, asegurándome de que se quedaran en su mente como un eco persistente. Y funcionó. Con el paso de los días, noté que Andrés comenzaba a actuar de manera diferente. Su confianza en su madre, que siempre había sido inquebrantable, empezaba a erosionarse poco a poco. No era inmediato, no era evidente, pero veía la forma en que fruncía el ceño cuando Patricia llamaba, como su tono se volvía más seco cuando hablaban. Había sembrado la duda, y ahora solo tenía que esperar a que creciera. Pero eso era solo el comienzo. La verdadera venganza no sería contra Andrés. Él era un daño colateral, un obstáculo que necesitaba apartar para poder concentrarme en mi verdadero objetivo. Y para eso, tenía que atacar el único punto en el que Patricia era verdaderamente vulnerable, su reputación. Patricia siempre se había presentado como una mujer impecable, una dama de la alta sociedad cuya vida era un reflejo de perfección y elegancia. Para ella, las apariencias lo eran todo. Cada evento, cada reunión, cada interacción con sus amigas de la élite social estaba cuidadosamente calculada para proyectar la imagen de una mujer sofisticada, intachable, digna de admiración. Y si había algo que sabía con certeza, era que nada la destruiría más que perder esa imagen. Lo primero que hice fue recopilar información. Sabía que su relación con mi padre no era reciente, que se había estado viendo con él desde antes del divorcio de mis padres. Pero no tenía pruebas concretas, no tenía algo que pudiera utilizar como un golpe letal. Así que comencé a buscar. No fue fácil. Patricia era astuta, sabía esconder sus huellas, sabía borrar cualquier rastro que pudiera incriminarla. Pero nadie es perfecto. Fue gracias a mi madre que finalmente encontré lo que buscaba.
Durante años, mi madre había guardado correos electrónicos, mensajes, documentos que, en su momento, no parecieron relevantes pero que ahora se convertían en piezas clave del rompecabezas. Encontré una serie de correos entre mi padre y Patricia, fechados justo un año antes de su divorcio. Eran sutiles, nunca explícitos, pero el subtexto estaba allí. Mensajes donde mi padre mencionaba lo bien que la pasaban juntos, donde Patricia insinuaba lo complicado que era todo, pero que pronto todo cambiaría. No eran pruebas irrefutables, pero eran suficientes para comenzar mi ataque. La primera fase de mi plan fue filtrar esta información en el círculo social de Patricia. No podía simplemente exponerla de golpe, porque eso haría que pudiera reaccionar y defenderse. No. Tenía que ser algo más gradual, algo que erosionara su imagen poco a poco hasta que, cuando finalmente se diera cuenta, fuera demasiado tarde. Comencé enviando correos anónimos a algunas de sus amigas más cercanas, mujeres que, aunque fingían lealtad, eran conocidas por disfrutar del drama y la traición ajena. En esos correos, incluí capturas de los mensajes entre Patricia y mi padre, junto con un mensaje breve pero efectivo. ¿Sabías que Patricia destruyó un matrimonio antes de comprometerse con su prometido? No pasó mucho tiempo antes de que la información comenzara a esparcirse. Los rumores eran como fuego en un bosque seco. Se propagaban rápidamente, avivados por la curiosidad y el morbo de quienes disfrutaban viendo caer a alguien que siempre se había presentado como intocable. En cuestión de días, Patricia pasó de ser la mujer admirada por todas a ser el centro de susurros y miradas de desaprobación. Actualización final. Los rumores habían comenzado como un murmullo lejano, un susurro apenas perceptible en los círculos sociales donde Patricia reinaba con su arrogante seguridad, pero con el tiempo. Aquel murmullo creció hasta convertirse en un zumbido constante que la seguía a donde fuera. Sabía que su caída no sería inmediata, que ella pelearía con uñas y dientes para mantener intacta la imagen de mujer perfecta que había construido con tanto esmero, pero yo tenía algo que ella no tenía: paciencia. No me urgía verla caer de inmediato. De hecho, prefería que su sufrimiento se prolongara, que el golpe llegara cuando estuviera más confiada, cuando creyera que los rumores eran meras habladurías pasajeras y que, como siempre, saldría ilesa. Sabía que los primeros efectos de mi plan estaban surtiendo efecto cuando, en un evento benéfico al que solía asistir anualmente, la noté más tensa de lo normal. Sus sonrisas eran rígidas, sus ojos escaneaban la sala con una ansiedad que no podía ocultar. La mujer que antes caminaba con la certeza de ser el centro de admiración de todos ahora parecía estar a la defensiva, como si sintiera el peso de las miradas inquisitivas sobre ella. Y con razón. Para ese punto, la historia de su romance con mi padre había llegado a los oídos de sus amigas más cercanas. Pero lo que realmente le estaba destruyendo era el hecho de que algunas ya no la miraban con la misma devoción de antes. En el mundo de Patricia, no había nada más peligroso que la pérdida del respeto de sus iguales. Pero no era suficiente. Sabía que la humillación social era solo una parte de su castigo, que aunque perder la admiración de su círculo la devastaría, aún podía resistirlo. Necesitaba algo más, algo que le arrebatara la única estabilidad que aún le quedaba: su relación con mi padre. Era fácil ver que Patricia nunca amó realmente a mi padre. Él no era más que una herramienta, una pieza más en su juego de poder, alguien con quien podía reafirmar su victoria sobre mí y demostrar que tenía el control absoluto sobre todo lo que me importaba. Pero mi padre, en su patética ceguera, sí creía en esa relación. Creía que Patricia lo amaba, que había encontrado una segunda oportunidad en la vida, y estaba tan embriagado con esa idea que no se daba cuenta de que era solo un peón. Así que decidí abrirle los ojos. No directamente, por supuesto. Mi padre nunca creería algo que viniera de mí. No después de años de distanciamiento, no después de haber decidido ignorarme cuando más lo necesité. No, tenía que venir de alguien más. Comencé a trabajar en la información que mi madre me había proporcionado. Sabía que mi padre había engañado a mi madre con Patricia, pero lo que no sabía era que Patricia, a su vez, nunca había sido realmente fiel a mi padre. Su relación con otros hombres nunca fue algo que se hiciera público, pero si había algo cierto en la élite social era que los secretos siempre encontraban la manera de salir a la luz. No me costó mucho encontrar lo que necesitaba. Patricia, en su arrogancia, había cometido el error de confiar demasiado en las personas equivocadas. Años atrás,
Había tenido una aventura con un hombre casado, alguien influyente, alguien que jamás permitiría que su nombre se viera manchado por un escándalo. Y aunque la historia había sido enterrada con el tiempo, algunas personas aún la recordaban. Solo necesitaba la persona adecuada para traerla de vuelta. Fue entonces cuando recurrí a una vieja conocida de Patricia, una mujer llamada Estela. No eran exactamente amigas, más bien competidoras disfrazadas de aliadas, dos mujeres que fingían respetarse mientras se apuñalaban por la espalda en cada oportunidad. Sabía que si le daba la información correcta, Estela la usaría de la manera más dañina posible. Así que me aseguré de que llegara a sus oídos de la manera más conveniente, un mensaje anónimo, con pruebas suficientes para sembrar la duda pero no tantas como para delatarme. El resultado fue mejor de lo que esperaba. Apenas una semana después, el rumor comenzó a circular. Al principio, Patricia intentó ignorarlo, fingir que no le afectaba. Pero la situación cambió cuando mi padre comenzó a escuchar comentarios, cuando personas de su entorno le preguntaban, con fingida preocupación, si realmente sabía todo sobre el pasado de su prometida. Fue en ese momento cuando las grietas comenzaron a hacerse visibles. Mi padre, como era de esperarse, se enfureció. Nunca había sido un hombre particularmente perspicaz, pero su ego no le permitía tolerar la idea de que la mujer con la que estaba a punto de casarse hubiera tenido un pasado lleno de secretos que él desconocía. Comenzaron las discusiones, primero en privado, luego en eventos sociales. Patricia, desesperada, trató de minimizarlo todo, de convencerlo de que eran solo rumores, de que todo formaba parte de una conspiración para dañarla. Pero mi padre ya no la miraba igual. La semilla de la duda había sido plantada, y con cada día que pasaba, crecía más y más. Pero no me detuve ahí. Sabía que Patricia aún tenía unas bajo la manga, que aún podía encontrar la manera de recuperar su posición si le daba tiempo. Así que decidí acelerar el proceso. Reuní toda la información que tenía, todos los correos, todas las pruebas de su relación con mi padre antes de su divorcio, y me aseguré de que llegaran a las manos correctas, los familiares de Andrés. Su familia siempre había tolerado a Patricia por obligación, pero nunca la habían visto con buenos ojos. Y cuando recibieron la evidencia de que no solo había destruido un matrimonio, sino que había construido su vida sobre mentiras, su desaprobación se volvió implacable. El escándalo estalló con fuerza. De un día para otro, Patricia se vio completamente aislada. Las invitaciones a eventos se redujeron, las llamadas de sus amigas se volvieron menos frecuentes. Su posición en la sociedad, aquella que tanto había protegido, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Y lo mejor de todo fue que, por primera vez en su vida, no podía hacer nada para detenerlo. Había pasado años manipulando a la gente a su alrededor, asegurándose de que siempre estuvieran de su lado, de que siempre la vieran como la mujer intachable que pretendía ser. Pero ahora, con toda la verdad expuesta, no había palabras lo suficientemente convincentes para limpiar su nombre. El golpe final llegó cuando mi padre, finalmente incapaz de soportar la presión, decidió terminar el compromiso. Patricia había perdido, y yo, obtuve lo que quería, mi venganza y con eso, una satisfacción inimaginable.